Donald Trump nunca pensó que serían los mercados financieros los que iban a doblarle el brazo. Las bolsas mundiales andan como pollos sin cabeza, atemorizadas ante la posibilidad de un nuevo tuit que lo cambie todo. En la renta variable, empresas y particulares se juegan su dinero y su futuro, pero el mercado que sorprendió a Trump fue el de los bonos públicos. Y aquí, como descubrimos con la gran recesión, es donde los gobiernos, donde los países se juegan sus finanzas. El bono americano aumentaba su rentabilidad a zonas peligrosas. Esto significa que el Tesoro estadounidense debía incrementar y debe incrementar el dinero que paga a los acreedores para que le presten dinero. Y hay que señalar que China es el segundo acreedor de Washington tras Japón. Se supone que Pekín vende bonos USA como fórmula de presión y tiene 700.000 millones de dólares. Pero ojo, también venden los fondos de inversión occidentales que no quieren quedarse atrapados en una deuda pública, la del país de Trump, que en buena parte se debe refinanciar a final de año y que en total alcanza los 36 billones de dólares. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. 36 billones de dólares de deuda pública es más que los 30 billones de PIB de los Estados Unidos, más el PIB de 3 Italias. Donald Trump está obsesionado desde los años 80 con dos cuestiones: la creencia de que los países extranjeros se aprovechan de Estados Unidos. Inicialmente su objetivo de odio era Japón, pero ahora lo es China. Y dos, cómo evitar la decadencia económica, en especial de la industria estadounidense. Una decadencia inexistente porque Estados Unidos es el primero que transformó su economía desde la industria clásica de los altos hornos del metal y del automóvil hacia el sector digital, informático, software, alta tecnología, gestión de datos, data centers, microchips, redes sociales o inteligencia artificial. Un mercado que domina a Estados Unidos. Las mayores empresas del mundo están en estos sectores y son norteamericanas. Trump creyó que su potencial económico y militar le daba margen para imponer su política de aranceles, una fórmula de encarecer a la competencia y sobre todo atraer inversiones extranjeras para que localizaran sus factorías dentro del territorio de los Estados Unidos y de paso bajar impuestos. Pero la economía no es instantánea y no es fácil trasladar las cadenas de montaje y de suministro. Ahí está, por ejemplo, lo que está ocurriendo con Apple, que tiene el 80% de su producción localizada en China, y con los aranceles al 145% a los productos fabricados en el país asiático, pues un iPhone pasaría a costar en el lineal de la tienda más de $2.400. Trump tiene como principal enemigo a China, al que ha establecido ese 145% de arancel del que hablamos, pero Pekín no se está callada. Contesta con una tasa del 125 a los productos estadounidenses. Es una guerra comercial en toda regla, pero Trump tuvo que plegarse a los mercados cuando las bolsas se hundían y el bono americano se derrumbaba. Por eso anunció una tregua de 90 días a los mal llamados aranceles recíprocos. Eso sí, queda el arancel inicial del 10% para todo el mundo. Trump reconocía, y esto sí que es nuevo en un presidente de los Estados Unidos, reconocía que había algo más que nervios. Estaba mirando el mercado de bonos. El mercado de bonos es muy complejo. Lo estuve viendo, pero si lo miras ahora es hermoso. El mercado de bonos en este momento es hermoso. Anoche vi como la gente se ponía un poco nerviosa. Bueno, algo más que nerviosa. Europa contestó la tregua de Estados Unidos con la suspensión de las contramedidas mientras intenta pactar un tratado en los coches eléctricos con Pekín, porque aquí se juega a varias bandas. El presidente Sánchez, que ha estado de gira por Vietnam y por China, considera que es una oportunidad para negociar. La política exterior de España no va contra nadie, va a favor del entendimiento entre países, de la defensa del orden multilateral y del libre comercio. En este tira y afloja de todos contra todos hay que medir muy bien las palabras y los actos. Cualquier gesto puede ser malinterpretado y generar nuevas espirales de tarifas o incluso
castigos dirigidos a países concretos. Y más cuando Pekín y Washington ya vemos que están en plena pelea. Como dicen los africanos, cuando dos elefantes luchan, la que más sufre es la hierba. Y por supuesto hay que evitar que en la trifulca uno termine arrollado por los paquidermos furiosos. La IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, estima que España puede perder un 0,5% del PIB por culpa de la incertidumbre. La Comisión Europea estima un impacto de 2 décimas para Europa y del 1,4% para los Estados Unidos. Una visión más profunda. Alicia Coronil Johnson, economista jefe de Singular Bank y profesora de Economía, gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. A ti, Ignacio, siempre. Bueno, estamos viendo que tanto Estados Unidos primero y después Europa han pulsado el botón de pausa en esto de los aranceles, de las medidas, contramedidas, represalias, no represalias. El primero en pulsar el botón fue el primero que estableció que abrió la guerra comercial, que fue Donald Trump. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón profunda por la cual cambia de estrategia, de táctica de repente? Bueno, pues establece una tregua de 90 días, eso sí, con el arancel al 10%. Pues desde mi punto de vista creo que la evolución no solamente de estos 6 días de caídas fuertes en los mercados bursátiles estadounidenses, sino especialmente el comportamiento que tuvo la deuda pública estadounidense, repuntando la TIR a 30 años por encima del 5%, creo que fue determinante para tomar esa decisión, porque de alguna forma esos movimientos lo que estaban reflejando es la visión de los inversores y los analistas de un fuerte deterioro de la economía estadounidense, pero sobre todo que esos desequilibrios que tiene actualmente Estados Unidos en forma de no solamente déficit comercial, sino también déficit presupuestario en un año en el que tiene que renegociar aproximadamente un tercio de su deuda pública, pues reflejaban que de alguna forma las expectativas de la economía estadounidense no son tan halagüeñas con esta guerra comercial, y sobre todo el hecho de que los inversores estaban buscando refugio no en el dólar o en la deuda pública estadounidense, que ha sido siempre un activo refugio, sino en activos refugio de otros países. Digamos que el dinero estaba saliendo de Estados Unidos. Efectivamente, porque además de toda la incertidumbre que hay en torno a cuál va a ser el impacto, no solamente en la economía estadounidense, sino en la economía mundial, de esta filosofía maga, ¿no? Y este caos, si me lo permites, arancelario, ¿no? Y de administración, de gestión, ¿no? Y de información por parte de la administración Trump. Aquí también hay otras derivadas en clave geopolítica, ¿no? Respecto también ese acercamiento que ha tenido la administración de Trump a Rusia, ¿no? Incluso se ha visto, ¿no? Con esos aranceles que ahora se han pausado, ¿no? Al no imponer aranceles a Rusia o a Irán o a Cuba o a Bielorrusia, ¿no? Pues esa sensación de que Estados Unidos no solamente tiene circunstancias económicas que podrían empeorar, ¿no? Ante esta retórica y este endurecimiento de la política comercial sin precedentes en el último siglo, pues también está el hecho de que de alguna forma Estados Unidos está perdiendo la confianza de que es un aliado, ¿no? Y de la palabra, por así decirlo, de esta administración, ¿no? Y por otro lado se está generando también un cierto sentimiento antiamericano, ¿no? Con lo cual toda esa combinación de factores explica esa repatriación, ¿no? Como tú señalabas, ¿no? Y la búsqueda de refugio, ¿no? O de menos incertidumbre en los mercados nacionales. De todas formas, vemos que las bolsas han reaccionado con una fuerza inusitada. Perdieron billones de dólares en las sesiones anteriores. Efectivamente, pero yo creo que al final, mientras siga existiendo primero elementos de muchísima incertidumbre, lo primero es que hay una guerra comercial abierta y muy dura, ¿no? entre Estados Unidos y China, ¿no? Donde no vemos todavía señales en las que China vaya a ceder, ¿no? Ni a mostrar pues un cierto acercamiento a esas tesis, ¿no? del presidente Trump. Pero por otro lado, también habrá que ver cómo evolucionan esas negociaciones comerciales, porque al final la visión de Trump no es solamente de reducir trabas
comerciales, es decir, aranceles, ¿no? Sino que también de alguna forma quiere ingerir en la soberanía fiscal y regulatoria de algunos países, como ha demostrado, ¿no?, con esa crítica sobre la figura del IVA, ¿no?, en el continente europeo. De cualquier manera, vemos que los aranceles, con tregua, sin tregua, los aranceles quedan en el 10% por ahora. Esos no los quiere quitar y no los, su voluntad es mantenerlos. Pero claro, es que también hay aranceles específicos que se nos olvidan muchas veces, que son ese 25% sobre el acero y el aluminio mundial, que afecta a Europa. Pero quizá lo que más afecta a Europa es ese 25% a los coches importados. Golpea duramente a la industria automovilística europea, especialmente a Alemania. Y por eso estamos en un contexto en el que inevitablemente también los mercados, ¿no?, y los propios agentes económicos, el sentimiento económico va a seguir lastrado, ¿no?, porque como tú señalas, no se han eliminado todas esas barreras arancelarias en este impasse de 90 días, se ha marcado un arancel del 10%, ¿no?, universal, y por otro lado tenemos también el hecho de que Europa, ¿no?, ya estaba sufriendo señales de falta de dinamismo, ¿no?, en sus principales economías, como es el caso de Alemania, con un estancamiento en esta primera parte del año, y Francia también, ¿no? Con lo cual estamos ante una situación en la que parece que va a ser difícil que Alemania no pueda sortear una nueva recesión, es decir, que durante este año también esté en recesión por tercer año consecutivo, y no hay que olvidar que es cierto que los gobiernos van a desplegar nuevos estímulos fiscales, van a intentar apoyar a las empresas, pero que el efecto de la llegada de la nueva coalición de gobierno, ¿no?, de Merck, con ese despliegue del plan de infraestructuras de 500.000 millones de euros en 12 años, no va a ser inmediato, ¿no?, y sobre todo va a apoyar la actividad, si me lo permites, en la última parte de 2025 o incluso más bien en 2026. Con lo cual estamos en un escenario de revisiones a la baja del crecimiento económico y en la que no hay que descartar, porque todavía no tenemos visibilidad sobre cómo va a ser ese choque entre Estados Unidos y China y las implicaciones que va a tener también para los productores europeos, si no se introduce algún tipo de instrumento que evite, ¿no?, que llegue de forma masiva todos esos productos que China no va a poder colocar a partir de dentro de 3 meses. Digo a partir de 3 meses porque por el momento creo que China lo que va a intentar hacer es desviar parte de la producción a los países, ¿no?, de la región Asia-Pacífico, y desde ahí volverlos a introducir a Estados Unidos, con lo cual yo creo que estamos en un momento muy incierto donde es muy complejo predecir con certeza cuáles van a ser las expectativas de crecimiento e incluso de los precios de cara a los próximos meses. Pues Alicia Coronil Johnson, economista jefe de Singular Bank y profesora de economía, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de OndaCero.es. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. La mirada económica. A pesar de la incertidumbre, de la inseguridad financiera, comercial y económica, las empresas no están quietas, siguen adelante con sus proyectos. Destaca la Junta de Accionistas de Telefónica, que ratificaba esta semana como presidente a Mark Murtra, quien defiende las fusiones de operadoras. En este contexto, creemos que ha llegado el momento de las grandes compañías de telecomunicaciones europeas puedan consolidarse y crecer para tener una escala que permita invertir, innovar y atraer talento de forma determinante. Es de destacar también la operación de altos vuelos de alto lujo que ha protagonizado el grupo Prada. El gigante de la moda, Prada, ha comprado Versace por 1.250 millones de euros. BlackRock, la mayor gestora de fondos del planeta, ha entrado en el capital de Job & Talent, valorada en 1.300 millones de euros. Y el líder del retail, del comercio en España, del comercio al por menor, Mercadona, quiere seguir creciendo. Destina 200 millones de euros a nuevas aperturas de tiendas en nuestro país y en Portugal. Y por último, se confirma que la inflación se modera en nuestro país. En marzo se situó en el 2,3% tras frenar 7 décimas gracias al abaratamiento de la energía.
las intensas lluvias juegan a favor de la producción hidroeléctrica. Lo malo es que los alimentos se siguen encareciendo. La tasa alimentaria en España sube 2 décimas al 2,4%. Está por encima de la tasa general. Y esto a pesar de la bajada en el aceite de oliva. El precio del aceite de oliva ha caído un 38%. Y es que frutas, leche, queso, chocolate y huevos juegan en contra del bolsillo del consumidor. La mirada económica. Pues es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros en La Mirada Económica de OndaCero.es.